Bueno, pues estamos aquí con Ravi Daniel Rangel, que es un amigazo que nos hicimos por aquí en el camino de la música y de los conciertos que ha estado haciendo Ravi. Lo vamos a tener por aquí, está haciendo una gira. Ahorita nos cuentas, Ravi, de tu gira y va a dar un concierto por aquí en Casa Magaña. ¿Gustas ahí irnos compartiendo cuál es tu gira, en dónde vas a estar? Y platicamos sobre tu carrera y tu instrumento, maravilloso. Ok, pues gracias, querido Tonali. Un placer siempre ir a Tecate y a tocar contigo y gracias por esta oportunidad de platicar un poquito. Pues sí, ya comencé la gira hace un par de días. Hoy toco en Mazatlán, después es Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Tijuana, Ensenada, Chihuahua, Delicias, Torreón, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Uruapan, Morelia, Salamanca, Ciudad de México, Tlaxcala y por ahí quizá Puebla, ya veremos, pero más o menos a esos lugares iré en estos Sí, pues, meses. es extensa tu gira. Eh, ahorita nos vamos arrancando con lo bello de tu instrumento, que es el sitar. Pero bueno, me interesa muchísimo preguntarte, eh, ¿es autogestiva tu gira? ¿Cómo has ido logrando como músico independiente, pues irte colocando, ¿no? En todas estas ciudades? ¿Cómo lo has hecho? Sí, totalmente autogestiva. Sí, al principio buscaba yo espacios, a veces amigos me recomendaban y ya en estos tiempos ya he hecho varias giras. Pues ya conozco muchos lugares, gente ahí que aprecia mi trabajo y me invitan también, u otros que también se enteran y me buscan. Ha sido un poco de todo, pero es totalmente autogestivo. Sí. Ok, maravilloso. Sí, maravilloso que tienes tantas fechas y ciudades. Creo que es un trabajo arduo lo que haces, o sea, para alguien que de forma independiente pues está promoviendo, ¿no? Su trabajo, su instrumento, ¿no? Su carrera, la música, ¿no? Creo que es maravilloso que estés haciendo tantas giras. Maravilla, entonces, excelente. Y cuéntanos un poquito sobre ti. Nosotros hemos platicado largo y tendido, ¿no? Pero yo recuerdo en las veces que has venido, que hemos compartido, ¿no? Algunas de las experiencias que me cuentas, ¿no? De vivir en el exterior del país, ¿no? ¿En qué lugares has estado? ¿Cómo ha sido tu formación? ¿Cómo inició tu formación en citar y en música? Pues en la música. Eh, Inicié en Guadalajara con un maestro de guitarra flamenca. Mi mamá por ahí me regaló una guitarra que aparentemente yo de niño dije, quiero una guitarra porque veía a mis tíos tocar en las fiestas y ya después ni me acordé, claro, ¿verdad? Pero mi mamá sí se acordó. Siempre se acuerdan las mamás. Cuando cumplí 15 años me regaló una guitarra. Entonces, pasan amigos de este gran guitarrista de flamenco y clásico, Fernando Martínez Peralta, ahí en Guadalajara. Y comencé inmediatamente a tomar clases con él. Y fue así como que día uno fue, wow, así, me encantó y dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida, ¿no? Entonces, de los 15 años como que tuve esa claridad de me voy a dedicar a la música. Y nunca dudé, ¿sabes? Como que siempre, porque quería hacer otras chambas, otras cosas, pero esa claridad de que me llenaba y que me daba tanta satisfacción era muy claro que era la música. Desde los, Entonces de ahí, desde los 13 años mencionabas, pero sí se cortó un poquito. ¿Desde los 13 años o qué edad fue? hice 15 años, ok. a los 15. Ajá, sí. Y de ahí estuve estudiando 6 años con él, guitarra flamenca, y de ahí después me fui al Conservatorio de las Rosas en Morelia, y ahí estudié composición y también algo de guitarra clásica. Pero siempre me llamaba mucho la música clásica de India, ¿sabes? Mi papá es melómano y escucha música así de todo el mundo, entonces como que crecí escuchando música ahí rara de varias corrientes. Y entre ellas estaba la música clásica de India. Y siempre me provocaba como un estado muy distinto a otras músicas. Y yo no entendía por qué, pero pues sabía que me encantaba.
Y a pesar de que estudié pues todo esto, siempre tenía ahí la espinita de algún momento ir a India y checar su música. Y lo hice. Eventualmente por ahí me llegó la claridad, dije, ya, ¿no? Yo vivía en Morelia, pero ya sentía que necesitaba moverme, que estaba estancado. Y dije, ya, y de un día al otro, así, las chambas que tenía las dejé, vendí mis cosas, saqué dinero para irme a India y me fui. Al principio fue un shock allá, pero pues la locura, ¿no? De las grandes ciudades en India son muy caóticas. Muy divertidas también puede serlo, por cierto tiempo. Después, cada vez es más pesado, pero le haría ahí como que me empezó a gustar la locura ahí de Delhi. Llegué a Delhi. Muy pronto estando ahí fui a un concierto de música clásica de Hariprasad Chaurasia, que es uno de los más prominentes flautistas de Bansuri, de ahí en India. Y ahí tomé la decisión, ¿sabes? Ahí dije, a esto vine. Me quedé a vivir, conseguí eventualmente después de un año estuve entrando y saliendo porque se me acababa la visa, viví en Nepal, viví en Sri Lanka, pues regresé a India y conseguí una beca. Y yo ya tenía mi maestro, ya había dado con un gran maestro de citar, entonces yo ya tomaba clases. Y así fue. Y decidí quedarme, bueno, ya había decidido quedarme. Después consigo la beca, ya me pude quedar por un periodo prolongado. Entonces estuve allá estudiando citar por 6 años. Después hice una pausa de 3 años y medio, me vine a México y después me regresé a India otros 4 años. Wow. Así fue, un poco. Y a partir de ahí, bueno, similar, curiosamente similar a lo de la guitarra, me pasó con el citar. Porque no era de que yo tuviese el citar, un instrumento, tengo que citar algún día, no, fue como muy azares del destino como me llegó el citar a mi vida. Y en cuanto empecé a tocarlo también fue de amo este instrumento y es lo que quiero hacer. Y así fue como una conexión muy, muy bonita y muy, pues sí, muy plena, ¿sabes? Y a la fecha disfruto enormemente tocar la guitarra, pero sí, creo que sí podría decir que el sitar y la música clásica de India sí me dan algo como que prefiero de alguna manera, me gusta más clavarme, por lo menos ahorita, así es, en el citar. Un Qué poco bueno, así, Tonali. qué Dos bonito. horas de plática, lo siento. Sí, fíjate que, bueno, es curioso porque igual me formé en la música, ¿no? Y cuando platico de que fue irme a la facultad de música, ¿no? Y eran 10 años para la licenciatura, ¿no? Ahorita saco cuentas, ¿no? Y pues te aventaste 10 años, ¿no? Allá, ¿no? O sea, de este bloque de 6 y luego otros 4 estudiando citar es, wow, ¿no? Es mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, es un buen rato. Y no digo mucho en el sentido como que pasaste demasiado, sino que me cae el 20 o creo que no tenemos, mucho menos en la música occidental, ¿no? Y en la cultura occidental, a veces tenemos esta idea de cuánto tiempo se requiere para dominar un instrumento, ¿no? Y digamos ostentosamente dominarlo, ¿no? Porque normalmente el instrumento es el que nos está dando las lecciones, ¿no? Sí. Y que ahorita, por ejemplo, ¿qué estás tocando? ¿Qué es lo que forma parte de tu programa? Hay, por ejemplo, cuando empiezas a tocar el sitar, hay un tipo de evolución en las piezas. Hay piezas para principiantes. ¿Cómo es el mundo del sitar? Pues digamos que yo lo que estudié y lo que más me agrada tocar, pues es música clásica de India, la medida que lo puedo hacer. Eh, y digamos que pues sí es un proceso también largo y es una música también pues compleja y sí requiere también como instrumento el sitar también es muy demandante, ¿sabes? O sea, si no tienes que estar como horas diarias, ¿no? Pues para poder sacarle aunque sea el sonido. Siento que la guitarra, por ejemplo, es más versátil en el aspecto de que pues puedes tocar acordes y acompañarte de una manera más sencilla y aún así es muy bello y puedes utilizar una guitarra como algo que suene muy bonito sin necesidad de que toques algo súper complicado en la guitarra, ¿sí?
siento que tienes aquí en la guitarra y siento que visitar solo para sacar ya el sonido es como que, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Y constancia. Ok. Que bueno, toda la música requiere de alguna manera, ¿no? Y todos los instrumentos. Pero hay varios niveles, supongo que puedes tocar, ¿no? Cosas más sencillas, pero el clásico sí, por lo general, sí requiere pues, de complejidad. Y lo que más disfruto yo, pues sí es intentar tocar clásico. Aunque sí, yo ya era músico, yo ya tenía mis influencias, entonces en los conciertos que doy, pues por ahí salen también mis influencias, supongo, ¿no? Entonces yo sí me doy ciertas libertades, ¿no? Tampoco soy cerrado a que es 100% clásico, también de repente me doy mis libertades y hacer ahí mis cosillas. Un Ok. poco eso sería, sí. Y por ejemplo, no sé si pudiéramos ver un poquito el instrumento. Es muy lindo, ¿no? Ahorita, a lo mejor a grosso modo nos puedes contar un poquito sobre su construcción y sobre las cuerdas Sí, resonantes, las cuerdas simpáticas, ¿no? Que vibran por simpatía, no simpáticas, que vibran por simpatía. Que nos pudieras como mostrar un poco, ¿no? La factura del instrumento. claro, claro. Sí, es de hecho muy interesante y muy bello esta ingeniería que tiene el sitar en ese aspecto. Otros instrumentos de India también las tienen, las cuerdas simpatéticas. Y como dices, pues son cuerdas, o sea, está diseñado para que cuando tú estás tocando las cuerdas principales, se toca con este plectrum metálico Es que va como, insertado ¿de qué está en hecho? Es el... como un dedal, de alguna manera, como Sí. es de alambre, ¿Cómo? está hecho de alambre. Exacto, sí. ¿Y ese Y lo con puedes eso, facturar tú? O sea, o es a fuerza lo tienes que conseguir desde la India. pues No. si sabes la ingeniería de cómo hacerlo, pues lo haces tú. Ok. Pero yo Ujú. los compraba. Ok. En India, sí. Pues bueno, estos metálicos que ven aquí pues se llaman trastes, igual que la guitarra, ¿no? Tiene cuatro cuerdas que se tocan con mano izquierda también, que son estas. Y tiene estas tres cuerdas hasta arriba, que son cuerdas rítmicas. Esas no se tocan con mano izquierda, esas son solo para... Sí, esas son cuerdas rítmicas que te cargan a tocar con las cuerdas principales, las que sí tocas con mano izquierda, y hacen como... Sí, ahí, por ejemplo, intercaladas con... Luego cuando tocas ya un poco más rápido suenan como varias cosas porque es como se intercala muy rápido las dos técnicas. Entonces ahí estoy mezclando ambas técnicas. Ahora, las cuerdas de resonancia, las cuerdas simpatéticas, son estas que están debajo de los trastes. No sé si se alcanzan a ver, pero están ahí, debajo de los trastes. A lo mejor ahí se Ah, alcanzan a sí, ver sí, más. sí. Ajá, sí, muy lindas. Sí. Detrás de los trastes, perdón. Ajá. Entonces, cuando tú estás tocando una nota aquí, enfrente, la de abajo que esté afinada en esa nota, la cuerda suena sola, vibra. Entonces, cuando tú estás tocando en el sitar, esas cuerdas están sonando todo el tiempo, aunque no las toques. Entonces, es como esta cualidad muy bella que tiene. Y se pueden hacer adornos, por ejemplo, si yo toco, puedo hacer eso, ¿no? Cosillas así.
cómo suena, por ejemplo? Ahí está. Estoy tocando esta cuerda nada más. Y las de abajo, que están afinadas en esa nota, suenan solitas. Escucha ahí. Entonces, esa es la cualidad muy peculiar que tiene el citar. Y la otra es esta, bajar la nota así. Por ejemplo, yo puedo tocar o ese tipo de bending que puede llegar muy lejos, ¿no? Entonces, como puedes Ok. Bellísimo, sí. Me gusta mucho lo que comentas del bending, ¿no? De cómo puedes literal viajar a otra nota con ¿cómo se llama? Hay otra forma de decirlo. Bueno, en bend se diría en guitarra, ¿no? El bend, pero es como un glissando, ¿no? De alguna manera. No. Ujú. Sí, muy bonito. Es interesante porque tienes varias técnicas dentro del mismo instrumento, ¿no? Como la parte de las cuerdas simpatéticas, ¿no? Las otras que están arriba, que son rítmicas, ¿no? Es como si pudieras hacer varias voces a la vez, ¿no? Polifonía con el mismo, o contrapunto, ¿no? Con el instrumento, es muy bonito, ¿no? Muy bien, padrísimo. Y por ejemplo, del instrumento, la parte esta de abajo, alguna vez me comentaste que está hecha de una calabaza o de qué está esto construida. es cada. De hecho, si ven ahí, sacas la curvita, ¿sí? Y hay dos estilos de citar. Uno que tiene una segunda caja de resonancia, que es esta, y otro que no la usa. A mí en lo personal me gusta más esta, que siento que le da más cuerpo al sonido, tiene este bajo, ¿no? Que el otro sí tiene, esta es un poquito más grande. Hay pequeñas diferencias y son estilos también distintos de tocar, ¿sí? Ok. Padrísimo. Pero si es calabaza, el resto es madera. Este puede ser de madera o de calabaza también, ¿sí? Ok. Este es el también, este es el Ah, ese está abierto, ¿no? por cuestiones ahí prácticas también, ¿no? Se desmonta entonces. Sí, Qué bonito. así Y es. las cuerdas tienen, me llamó la atención ahorita que hiciste el bend porque he visto cuando tocas, ¿no? O sea, que haces este bend, pero no sabía que literal puedes alcanzar como dos, tres intervalos, ¿no? Sí, Así, sí. jalando la afinación en este caso se mantiene, obviamente, ¿no? Cuando tú haces este bend, la cuerda se sigue manteniendo. Ajá. Digamos que por lo general siempre se te va a desafinar un poquito si estás tocando un buen rato, entonces tienes que hacer pequeños ajustes a veces mientras tocas, pero digamos que sí, un instrumento en teoría puedes bajar mucho y te va a regresar y no se te va a mover la afinación. Ok. Sí. ¿Y cuántas cuerdas son en total, Ravi? Son 20, son 13 simpatéticas, 3 rítmicas y 4 principales, podría decirse. Wow. Sí, es impresionante cuando lo escuchas en vivo, la sonoridad que tiene el instrumento es como que te llena, ¿no? Me gustan mucho las veces que te he escuchado tocar cuando empiezas a trabajar con la parte rítmica y como que te perdemos, a veces, ¿no? Te metes tanto en el instrumento, pero la sonoridad es bellísima, ¿no? Pues qué padre, Ravi, estamos encantados de que te eches la vuelta otra vez para acá, para Baja, para Tecate. Te va a tocar el calorcito y bueno, la fecha que tenemos es para el 3 de agosto, de 9 a 11 aquí en Casa Magaña. Y, De la ah, mañana. por ejemplo, tres cosas que creas que les aporta.
a las personas que vengan a escucharte este instrumento, este tipo de música? Pues una diría yo es definitivamente música muy meditativa, ¿sí? O sea, te hace como entrar ahí un poco, pues se puede usar mucho ahí como para sentirte, para ser introspectivo ahí, sentir tu cuerpo, ¿no? Yo siento que eso se da por default. Eh, Otra es, pues definitivamente tener un acercamiento a un instrumento y a una cultura, pues que es muy rica, en mi opinión, es muy distinto a la música occidental y en mi opinión el efecto también tiene cosas muy distintas. Entonces, bueno, desde el aspecto cultural creo que también es muy interesante. Eh, ¿Y qué más? Hago un ejercicio donde los pongo a utilizar su voz al principio, por unos minutos, ¿sí? Esto es solo por unos minutos y no son mantras, no es nada religioso. Algo que siempre aclaro es que no es música religiosa, es música secular y es música clásica, ¿sí? Porque a veces se confunden y preguntan si es mantras o kirtan, no tiene nada que ver con eso. El ejercicio que yo hago de utilizar la voz es un poco porque me gusta promover que utilicemos el sonido como una especie de terapia, ¿sí? Y cómo cantamos, no cantamos melodías, simplemente les hago usar la voz una nota a la vez. Por un ratito ya después toco yo solo. Yo creo que eso es algo también lindo que se pueden llevar. Mm. Eh, el intencionar cómo utilizar tu voz, ¿no? De una consciente, sin afán de nada, simplemente de sentir conciencia a tu cuerpo para producir sonido. Esta música está totalmente vinculada a la voz humana. También por eso me gusta hacer ese ejercicio, porque cuando uno toca los instrumentos en la música clásica de India es como que estás intentando cantar con el instrumento. O sea, tienes que imaginar que eso es una voz. Es tal la importancia que tiene la voz en esta música. Entonces, bueno, supongo que esas podrían ser tres cosillas que se pueden llevar. Gracias, muchas gracias, Ray. Y a ti, por ejemplo, rápidamente que se nos acaba aquí el tiempo de la llamada, ¿qué, qué te aporta a ti? O sea, a mí me pasa algo cuando, por ejemplo, cuando canto, que es algo que fui notando con el tiempo, pero también de forma reciente, ¿no? Trabajando con el Shruti, por ejemplo, el Shruti Box, esta cajita que es como Ajá, aire, ¿no? Pero hay algo a mí que me pasa cuando toco o incluso toco el piano. Me gustaría saber a ti qué te hace sentir cuando tocas tu instrumento, cómo ocurre esa homeostasis, cómo te cambia, qué es lo que pasa dentro de Rabí. pues digo, es un poco difícil porque pues, tú sabes, son cosas muy profundas, pero supongo que yo cuando más disfruto es cuando puedo como casi que desligarme de la cabeza totalmente y ya siento como que ya, pues no sé, como si la música estuviera su propia cosa, ¿no? Y eso se siente muy bonito, ¿no? Y cuando digo desligarme de la cabeza es de cierta manera porque yo creo que lo que sucede como músicos es algo casi metafísico, lo siento yo, en el aspecto de que pues tenemos que tener la tenemos que saber la técnica, tenemos que saber qué viene, tenemos que saber ligarlo con lo que pasó, ¿me entiendes? Es como, siento como que es casi un viaje en el tiempo, ¿no? Porque tienes que estar pensando a futuro qué es lo que vas a hacer, qué es lo que estás a punto de hacer y a la vez estar muy en el presente para que eso pues suene bien y suene con sentimiento y eso, ¿no? Es una música que se improvisa todo el tiempo, esta música. Tienes muchas reglas, hay composiciones, pero dentro de eso te improvisas el 90% o más del concierto. Entonces es como una constante creación, ¿sí? Entonces eso es como estar componiendo todo el tiempo, básicamente. Eso me gusta mucho y yo siento que cuando logro ese estado así como de que medio me pierdo, es pues muy bonito, como muy satisfactorio y muy meditativo. O sea, entro como en un estado pues, de meditación total. Yo siento que eso es lo que podría decir que me llama tanto y me atrae tanto de esta música. Como que nunca soy el mismo antes de empezar a estudiar o a tocar y después. O sea, hay un efecto muy obvio. Pues ¿Sí? bellísimo.
literal. Hay veces que empiezo con un dolor y eso me pasa también en las sesiones, que a la gente se le van los dolores, por ejemplo. ¿No? Digo, no estoy diciendo que eso va a pasar con todo el mundo, pero me ha sucedido mucho. Y termino con dolores crónicos que me dijo, tenía un dolor crónico la espalda 3 semanas y se me fue, ¿me entiendes? Entonces yo siento el poder que tiene el sonido y cierto tipo de música, ciertas vibraciones, ciertas frecuencias, definitivamente afectan nuestro cuerpo y nos ayudan pues no sé a qué, pero nos ayudan. Ok, pues excelente, Ravi. Un gustazo verte. Tenía rato ahí que no nos veíamos desde la última vez que viniste. Pero bueno, estamos aquí en contacto, que se nos acaba el tiempo de llamada. Y pues nos vemos pronto. Por aquí los esperamos el 9, Sí, perdón, a las 9 de la espero mañana. puedan 3. Por aquí nos 9 de la mañana. Nos veremos y muchísimas gracias de nuevo en tu bello espacio, Carlos. a ti. Gracias. Bueno, un abrazote, que estés bien. Nos vemos. Chao. Igualmente.